Y estamos mirando los atributos de Dios. Cada atributo, cada noche. No sé cuántos llevamos ya, pero por lo menos yo creo que unos 7, por ahí yo creo. Este es el mensaje número 16. Mensaje número 16 de esta serie del conocimiento de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios, o Dios es inmutable. Ese sería el atributo. Dios es inmutable. ¿Qué es eso? La inmutabilidad de Dios. La palabra inmutable proviene del latín inmutabilis, y es donde se divide en dos palabras. La primera sería in o im, no importa, in o im traduce no, que significa no. Y la palabra mutabilis significa pues mutable o cambiante. Inmutable es no cambiante, no cambia. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es aquel atributo de Dios, solamente de Dios y de nadie más. ¿Cuál es el que habíamos hace 8 días? Aquí lo tengo. Autoexistencia y autosuficiencia, ¿verdad? De Él. Y ahora, al hablar de la inmutabilidad, es otro atributo incomunicable, o sea, no lo comunica a ninguna de sus criaturas, sino que es una reserva solo de Dios, solo de Él. Y eso quiere decir que Él no cambia. Dios no cambia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí en la palabra. Bien, el pastor Paul Washer da una definición muy poderosa y siempre quiero mostrar lo que él dice acerca de este atributo. Es que es algo impresionante. Él dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Nunca cambia en sus atributos o consejos. Dios no crece, ni evoluciona, ni mejora, porque ya es perfecto. ¿Ven? Ese es el Dios que tenemos, el Dios que adoramos. En Él no hay mejora y ya es perfecto. Ese sería otro atributo, la perfección de Dios, que lo veremos después. Él no puede disminuir, deteriorarse, ni retroceder, porque dejaría de ser Dios. ¿Se dan cuenta? Lo importante de este atributo: lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. Lo que nosotros sí hacemos, Él no lo hace. Él no hace una promesa y después la rompe. Él no hace una amenaza y después no la cumple. Esto es especialmente consolador, pues la posibilidad de que un Dios todopoderoso repentinamente se vuelva malvado o cambie de pensar es completamente aterradora. Y luego él sigue diciendo: la inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes, porque garantiza que Él y su palabra permanecerán igual ayer, hoy y para siempre. Él es la única constante en el universo, el único digno de absoluta confianza. Tremendo todo esto. Entonces, eso que definimos aquí, que el pastor Paul Washer define con la inmutabilidad de Dios, es lo que vamos a tratar de ver en 4 puntos esta noche. Punto número 1: nombres de Dios que nos hablan de su inmutabilidad. Y voy a tocar solamente 2 textos para no aburrirlos con tantos textos, pero el texto clave de la mayoría de los atributos de Dios surge de Éxodo 3:14. Es el que veíamos, que usted ya lo debe conocer. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy, ¿no? Y ahí donde nosotros vemos el nombre, el tetragramatón, o en otras palabras, el Dios de las 4 letras, Yahvé. Es más, hermanos, la versión Reina Valera que tenemos nosotros traduce Jehová, y esa es una mala traducción, porque Jehová no se encuentra en la palabra hebrea. La palabra hebrea es Yehue, sería una buena traducción. Yahvé. El asunto es que esta palabra de yo soy, o el tetragramatón, no tiene vocales, solamente 4 consonantes. La J, la B pequeña, la H, J, H, B pequeña y H. O sea, son 4 palabras, por eso se le llama el tetragramatón, o el Dios de las 4 letras,
¿Qué fue lo que pasó con Jehová? Es impresionante esto, no recuerdo quién, pero hace poco, no hará ni 100 años, 150 años que alguien le dio por coger esa palabra de Yahvé y coge Adonai, que es otra palabra para Dios, y él coge las vocales de Adonai y se las incrusta a la palabra Yahvé, quedó Jehová. Adonai A para Jehová, Do, O, Eo, Adonai A, y se lo pone aquí. Entonces él coge dos nombres y los une y ahí sale Jehová. Pero hermanos, eso es algo que no está correcto. Por eso no es bueno llamar Jehová. No es bueno que le llamemos Jehová. La Biblia, obviamente, usted lee y encuentra Jehová, pero mejor, no sé, dicen que la mejor pronunciación es Yahvé. Digámosle Yahvé entonces, o Yahvé, o Dios. Pero ustedes ya se dio cuenta que Jehová es dos nombres que se acuñan allí para tratar de dar un significado, porque recuerda, hermanos, que no habían vocales, el hebreo solamente tiene consonantes, y eso es lo que uno tiene que mirar allá. Pero bueno, el yo soy entonces, lo que significa es que Dios siempre es el mismo. Veamos hace 8 días, Él tiene existencia en sí mismo, pero entonces yo soy el que soy, lo que está marcando es yo soy, o sea, Él siempre es. En Él no hay cambio. Por eso se puede tocar ese texto para la inmutabilidad de Dios, porque al Él ser el que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, entonces en Él no hay cambio. Y otro ejemplo que pudiéramos ver de ese nombre, en Deuteronomio 32:4, vamos a mirar ahí, encontramos la palabra, la frase la roca, cómo se le atribuye a Dios, que Él es la roca. Deuteronomio 32:4. Ve lo que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Desde Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y eterno. Pero entonces el punto aquí es que dice que Él es la roca. Ahora, ¿será que una roca se puede acabar? Obviamente tuvo un comienzo, Dios inició y Dios estableció la roca. Pero hermanos, las mismas rocas que vieron los egipcios, que estuvieron en Egipto, las hay hoy, ¿verdad? Entonces, obviamente que tiene un acabadero, no sé, sería un mal ejemplo para hablar de la inmutabilidad, pero una roca no cambia, una roca va a permanecer ahí casi siempre. Obviamente Dios va a recrear y va a cambiar cuando Dios recree, o de pronto le puede pasar algo a la roca. El hombre la puede mover o la puede cambiar, en ese sentido sí, pero es un ejemplo que él ponía. Cuando él dice yo soy la roca, él está poniendo como un ejemplo de que si esa piedra siempre permanece ahí o esa roca siempre permanece ahí, hay una similitud con Dios, en el sentido de que Él es la roca. Entonces ese nombre de que se le da a la roca, podemos llevarlo por ese lado de que lo que indica es también no solamente su fortaleza, su fuerza, sino su permanencia igual, la misma, de que Él no cambia. Entonces ese sería el primer punto de la inmutabilidad. El segundo punto, aquí no vamos a demorar más que los otros puntos, es que la Biblia tiene unas declaraciones sobre la inmutabilidad y vamos a ver en la Biblia esas declaraciones acerca de la inmutabilidad de Dios. La primera es que todo cambia menos Dios. Amén. Eso lo dice claramente la Escritura. Todo cambia menos Dios. Salmo 102. Vamos a ir ahí. Todo cambia menos Dios. Salmo 102, 25. Leamos acá el 25. Mire, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Por eso dije que la roca no es como un buen ejemplo, pero la Biblia habla de la roca, pero la roca va a perecer. O sea, toda la creación de Dios va a perecer, pero Él no. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Mas tú permanecerás. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás. Entonces aquí dice, envejecen y mudan. O sea, se cambian. Como un vestido ellos van a cambiar. Serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí está la inmutabilidad. Tú eres el mismo. Toda la creación de alguna manera
cambiará, mudará, cambiará de otra manera. Los árboles, los animales, o sea, se envejecen, cambian, pero Dios no. Dios dice la escritura claramente ahí, pero Él no, Él es el mismo, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él es el mismo. Es impresionante, pero ese mismo Dios que hizo a Adán y Eva en el Edén y que caminó con Él y que estuvo luego con Noé, con Abraham, con cada uno de los patriarcas, y el mismo que envió a Jesucristo, a su Hijo amado, el mismo Dios que creó este universo hace, bíblicamente, obviamente, mirándolo en la palabra, más o menos unos 6.000 años, es el mismo Dios. Y es el mismo, y sigue siendo el mismo, Él no cambia, Él no ha cambiado. Ahora, hablamos de que no cambie en su carácter, hablamos de que no cambie en sus atributos, es parte de su carácter, no cambia en su carácter, pero no cambia en su decreto, como lo vamos a ver más adelante. No cambia en su palabra, los decretos de Él que están establecidos aquí en la Biblia, en su palabra, Él no va a cambiar. Y eso, como decía el pastor Paul Wasser, nos da una seguridad. Amén. Un texto también que es muy conocido, Malaquías 3:6. Antes de el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Él es el mismo. Ese es el texto de la inmutabilidad. O sea, claramente, concretamente, la Biblia dice, y Dios dice: yo no cambio. Bueno, yo Jehová, otra vez, ahí sería yo Yahvé, no cambio. ¿Sí ve que ahí está Jehová, E-O-A? Ahí están las 4 letras, realmente que le falta cuál. Ahí, una H al final para la palabra Yahvé. Yo Jehová, pero no cambio. Concretamente lo dice. ¿Qué garantiza de que Dios no cambia? Dice: por esto no habéis sido consumidos. Y ahí está apuntando obviamente a un atributo de Él, a otro atributo. El atributo de la inmutabilidad está ahí, yo no cambio, pero hay otro atributo de misericordia, ¿verdad? Y gracias a ese atributo de misericordia, ustedes no han sido consumidos. Obviamente que vamos a ver más adelante, porque Dios, obviamente en sus atributos, Él se va a mover, y Él se va a mover también de acuerdo a cómo la creación cambia, no Él no cambia, pero la creación sí cambia, y ahí donde su manera de tratar a la creación sí puede cambiar. Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en sus decretos, Dios no cambia en lo que Él ha determinado hacer. Pero vamos a ver entonces en qué sentido sí puede cambiar. En el trato sí puede cambiar, aunque aquí dice que Él sostiene la misericordia, lo mismo que 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Este atributo de la inmutabilidad nos da mucha confianza, hermanos, de verdad que sí. Miren, por lo menos acá, 2 de Timoteo 2:13. Si fuereis infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, de hecho lo somos. Dios no. Mire hasta dónde va la inmutabilidad de Dios, el hecho, y es un atributo que nos ayuda, el hecho de que Él no cambie. Dice: yo no cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre va a ser fiel a pesar de que nosotros somos infieles, ¿verdad? Ahora, ¿la gente es así? No, porque nosotros somos fieles condicionamos la fidelidad, ¿sí o no? Si me es fiel, yo le soy fiel, pero aún puede ser que no sean fieles, pero nosotros no somos fieles. Entonces condicionamos siempre la fidelidad. Sin embargo, Dios dice: mire, si fuere, aunque ustedes lleguen a ser infieles, Él va a permanecer fiel. Esa es la razón por la cual. ¿Y por qué permanece fiel? Porque sus promesas, diría otro texto, son sí, son amén, no van a cambiar. Un ejemplo, por eso nosotros creemos que al tener la seguridad de nuestra salvación no la podemos perder. El Señor no nos va a dar la salvación hoy y nos va a decir: mira, te doy vida eterna por creer en mí. Entonces yo creí en Jesús y Él me dio vida eterna. Y creer, como la palabra creer tipifica obediencia, entonces yo creí en Él, pero ahora yo obedezco, pero por alguna razón yo dejo de obedecer.
caigo en algún pecado, en alguna condición. Entonces, hay gente que por no tener esto claro, de que Dios es inmutable, de que Él no cambia, de que sus decretos no cambian, entonces Él cree que Él va a cambiar y Él me prometió vida eterna, pero si soy fiel, si yo dejara de ser fiel, entonces Él puede quitarme la salvación que una vez me la dio. ¿Qué tal un Dios así? ¿Sabe qué es garantía para nosotros? De que Él dijo: Orlando, yo te doy vida eterna porque has creído. En el camino tal vez dudé, en el camino tal vez me rajé, alguna cosa, pero si Él me dio vida eterna, Él no me la va a quitar. Porque Él dice: si tú permaneces infiel, yo voy a ser fiel contigo a pesar de ti. ¿Por qué el Señor me sigue salvando? ¿Por mí o por Él? Es por Él, por su fidelidad, por su decreto. Obviamente que yo voy a volver a la fidelidad, o en este caso al arrepentimiento. Eso no indica entonces, como algunos creen, que uno puede aprovechar entonces esta inmutabilidad. Y entonces, como ya me dio la salvación, entonces yo ahora puedo hacer lo que me dé la gana, porque al fin no la voy a perder. No, porque quien la tiene no va a vivir como se le da la gana. Si alguien cree que puede vivir como se le da la gana porque es salvo, esa es una evidencia inmediatamente de que él no es salvo, de que él no tiene la salvación. ¿Ven? Porque recuerde que el ordo salutis, todo va unido. Y nadie puede decir que es justificado si no camina en santidad. Ese es el punto. Obviamente hay que entender que nosotros vamos a una santidad progresiva, pero que eventualmente podemos ceder frente a esa progresión y podemos retrasar o debilitarnos, y ahí es donde se ve la debilidad. Pero este texto nos ayuda. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Amén? Amén. ¿Usted puede creer eso? Amén. ¿Él permanece fiel? Sí, para que cuando usted es infiel no vaya a dejarse meter la trampa del diablo y como que... Porque eso es lo que pasa con mucha gente. Pues que ya le fallaste, ya me da pena, yo mejor ni vuelvo, yo mejor me echo para atrás, y termina yéndose. No. Entonces falló, bueno, entonces, Señor, como tú eres fiel, gracias Padre, límpiame, perdóname, aquí estoy otra vez delante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres fiel, por eso estoy contigo, por eso estoy acá. Te fallé, pero aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Amén. Amén. Muy importante es, pero le dije que este atributo nos va a ayudar, o como el pastor Paul Wasser lo definió, es un atributo muy alentador para nosotros los cristianos. Entonces, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, claro, lo dice, adelantico, Santiago 1:17. Otra vez, estamos hablando en el segundo punto, declaraciones bíblicas de su inmutabilidad. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este texto es tremendo. No solamente lo miramos por el lado de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, casi lo miramos ahí, sino que dice que en el cual, o sea, ese Padre de las luces, no hay mudanza. Mudar es cambiar. No hay mudanza. Pero mire, ni sombra de variación. Recuerda que cuando hablamos de las sombras, no es lo perfecto. La sombra es, de alguna manera nos da a entender lo que es. Entonces él dice, es que en él no hay ni siquiera una sombra de que él pueda cambiar. No hay una posibilidad pequeña de que él pueda cambiar. En él no hay sombra de variación. Él es el mismo. Amén. Qué precioso. Esa es la inmutabilidad de Dios. El otro punto sería la declaración bíblica de esa inmutabilidad. Es que Jesucristo, bueno, ya lo he dicho hasta la saciedad, pero hay que leer ahora los textos, es el mismo siempre. Amén. Inmutabilidad de Dios. Él es el mismo siempre. Bíblicamente está. Hebreos 13:8. Ahí usted una hojita atrás. Encuentra Hebreos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Usted no ha pensado en esa frase? Y aquí ahora habla de Cristo. Recuerde que Dios es una Trinidad. Estamos hablando del Padre, estamos tomando textos del Padre, del Hijo, también podemos tomar del Espíritu Santo porque Él es Dios. Pero aquí la palabra para Cristo, Jesucristo es el mismo. Jesucristo no cambia. Ahora, Jesucristo es eterno. Jesucristo no cambia. Jesucristo recibió
una naturaleza humana, pero Él es el mismo. Y Jesús es el mismo en la eternidad. Lo único que pasó en Él fue que Él recibió una naturaleza humana, pero Él sigue siendo el mismo. Él recibió una naturaleza humana, pero su naturaleza divina, Él sigue siendo el mismo. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir acá. Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy, y claro que se oirá cuando el autor de Hebreos estaba escribiendo hace 2000 años, dijo, ayer, hoy, y nosotros podemos decir después de 2000 años, hoy también, hoy también, y por los siglos. ¿Qué quiere decir por los siglos? Que cuando entremos en la gloria y nos veamos con Él cara a cara, es el mismo. Entonces cuando usted ve a Jesucristo ahí, y cara a cara, Jesucristo, ay, pero mire cómo es Cristo. ¿Sí? Así me vio David, así me vio Abraham, así se les reveló a ellos, así lo vimos también. Obviamente, no que lo hayan visto, sino me refiero a que se les reveló en su palabra, también en su carácter, como se nos ha revelado a nosotros en su palabra, porque ninguno ha visto a Cristo, ¿o sí? Pero sí lo hemos visto en la Escritura, a eso que nos referimos. Y para decir, ¿cómo así? Usted ya lo vio en su palabra. Vamos a ver. Apocalipsis 1:4, ahí adelante. Cristo es el mismo ayer y hoy. Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Y aquí habla de Dios, el Padre, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de Él. Pero hay una palabra para Trinidad. Les dije yo la vez pasada que veíamos ese texto. Es un texto de Trinidad. Del que es, se refiere al Padre, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, del Cristo. Ahí está la Trinidad. Pero queremos ver acá es que dice que Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, es el mismo. Esa es la palabra inmutabilidad. Y 1:8, ahí está, versículo 8 también dice: yo soy ya Cristo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. Y se vuelve a repetir en Apocalipsis 22:13 y Éxodo 13:14, que fue con el que comenzamos: yo soy el que soy. Si ves esa palabra de Éxodo 13:14, ¿cómo lo podemos tomar? Yo soy el que soy, o sea, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy. En toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Dios refiriéndose siempre al yo soy. Que decíamos la vez pasada cuando tocábamos, recuerda que hace 8 días hablábamos de que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, encontramos inclusive los 7 gran yo soy de Jesucristo, refiriéndose precisamente a Éxodo 3:14. Y acá también cuando dice yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, se refiere otra vez a Éxodo 3:14, que es el mismo. Entonces eso es lo que nos está hablando cuando hablamos de la inmutabilidad, es que Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Impresionante. El mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Moisés, es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. Esto es muy importante. Y un tercer punto sería la inmutabilidad de su palabra y su consejo. Entonces vimos número 1, los nombres de Dios nos hablan de su inmutabilidad. Número 2, declaraciones bíblicas de su inmutabilidad. Número 3, inmutabilidad de su palabra y su consejo. Obviamente que si Dios es inmutable y Él no cambia, su palabra no va a cambiar, su consejo no va a cambiar, su decreto no va a cambiar. Él no es como nosotros, su consejo siempre permanece. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay podemos ver dos cosas. Al final dice: los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Permanecen para siempre por todas las generaciones. Los pensamientos de su corazón.
Y luego dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. La palabra consejo se refiere a lo que Él ha decretado, a lo que Él ha establecido, su palabra que Él ha dicho. Esto es lo que va a acontecer. Y tremendo, porque no creo que toda la palabra, pero pues parte de esa palabra obviamente quedó consignada acá. Mire lo que estoy diciendo. Yo no creo que la palabra de Dios no puede quedar consignada acá. Es más, recuerden Juan que es lo que dice que hizo Jesús muchos milagros, habló muchas cosas, pero no se pudieron consignar porque no cabrían los libros en el mundo. Si uno pudiese poner toda la palabra de Dios, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que Dios quiso que quedara. O sea, todo lo que Dios habló con Adán no está acá. Todo lo que Dios habló con Noé, con Abraham, todo lo que Dios habló con Moisés no está acá. Aquí está solamente lo que Dios quiso que quedara registrado. Hubo muchos acontecimientos en Israel que no quedaron acá. Acá quedó, no todo, quedó lo que Dios quiso que quedara. Y eso que quedó es la palabra de Dios, se llama su consejo. Y según el Salmo 33 dice, ese consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el carácter de Dios o la voluntad de Dios vienen de Él. Y eso es lo que estamos viendo. Que si el Señor no cambia, que si Dios no cambia en su esencia, entonces lo que Él ha decretado, lo que Él ha hablado, su consejo, su deseo, su voluntad, tampoco va a cambiar. Eso es muy importante que lo podamos ver. Ya por lo menos vimos ahí ese salmo. Entonces Dios en un sentido pues, no se arrepiente o no cambia de decisiones. Claramente lo vamos a ver. La primera de Samuel 15:29. Yo creo que ya manejamos mejor la Biblia, ¿verdad? Porque como estamos leyendo la Biblia, escuchándola, entonces uno ya sabe dónde van quedando los libros. Así ahí. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel, y aquí está gloria con mayúscula porque se refiere a Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora vamos a ir pensando en lo que significaría arrepentimiento. ¿Por qué Dios no puede arrepentirse? Porque el arrepentimiento es cambio de pensamiento, es cambio de actitud. Si Dios se arrepintiera, quiere decir de que entonces Él planeó algo ahora, pero luego dijo, uy caramba, esto me quedó mal, no está tan bueno, dejémoslo y hagamos otra cosa. Ahora, si usted percibe, llegase a percibir tan siquiera un poquito de que Dios es así, ¿pudiéramos confiar en Él? No. Por eso la inmutabilidad es este punto de que Él no cambia. El texto claramente lo dice, el que es la gloria de Israel, que es Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, los hombres nos arrepentimos porque la embarramos, porque cometemos errores, nos equivocamos, fracasamos, pecamos y por eso tenemos que arrepentirnos. Pero Dios no. Él no llega allá. Tenemos Números 23:19. Número 23:19. Y esto nos va a impresionar ahora, nos va a impactar. Dios no es hombre para que mienta, otra vez, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora note, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A ver qué piensan ahora. ¿Habló Dios y no lo ejecutará? Ahí estamos hablando del consejo. Si Dios habló en su palabra, si Dios lo dijo, si Dios lo decretó, entonces la gran pregunta es, ¿no lo ejecutará? Ahora dice, Él dijo, no lo hará. ¿Dónde dijo Dios? A ver, aquí, en su palabra. Acá Él dijo. Lo que Él dijo quedó consignado acá, otra vez, no todo, pero lo que Él quiso que quedara acá quedó. Entonces, Él dijo en su palabra, el domingo que comencemos a ver el primer tema de bibliología, vamos a ver esto
acerca de cómo la palabra de Dios es inspirada por Él, y es bien precioso todo eso. Lo que Él dijo se va a cumplir porque tiene una inspiración que viene de Él, de una perfección que es Dios, por eso su palabra es perfecta. Entonces el texto claramente dice acá, si Él dijo, no lo hará. A ver, me salí. Número 23, 19. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ¿quién es que se arrepiente? El hijo del hombre, o los hombres. Dios no es hombre para que mienta. O sea, Él no puede mentir. Pero no solamente no puede mentir, sino que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, otra vez, arrepentimiento es, yo voy hacia por esta dirección, pero estoy equivocado, estoy errado, entonces doy media vuelta, eso es arrepentimiento, y ahora me voy. O sea, ¿por qué se arrepiente el hombre? Porque él pensó que lo que estaba haciendo era correcto, pero se dio cuenta después que estaba equivocado. Entonces, ¿puede arrepentirse Dios? No, porque Dios es perfecto. Por eso, en ese sentido, Él no cambia. Su inmutabilidad es que Él no puede cambiar. ¿Y por qué no puede cambiar? Porque Él es inmutable. Porque lo que Él dice es fiel, es verdadero. Y si Dios llegase a cambiar en su palabra, en su consejo, en su decreto, entonces no sería Dios. Ahora viene la pregunta más difícil. Y entonces, ¿por qué en la Biblia hay tantos pasajes que nos hablan de que Dios se arrepintió? Hay varios, por lo menos no los voy a traer acá, pero Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y hay más pasajes, pero yo quiero traer uno solo, y sería Jonás 3, del 1 al 10. Vamos a mirar Jonás, porque ahí hay uno que es la gran pregunta. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de que Dios sí se arrepiente? Porque usted va a leer la Biblia y va a encontrar que realmente Dios sí se arrepiente. Vamos a leer a Jonás. Usted conoce la historia de Jonás más o menos, ¿verdad? Dios llama a Jonás, le da una orden, vaya a predicar a Nínive. Él se le vuela, le va para Jope. Por ahí el Señor lo llama. ¿Cómo lo llama? Él se tira al mar. El Señor tiene un pez preparado, abre su boca, se lo traga, está 3 días allá. Dios lo vomita, capítulo 2, y le dice: vaya a predicar a Nínive. Entonces, en el capítulo 3, vamos a leer esta parte y luego aclaramos este punto. Estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, que Dios no se arrepiente. Sin embargo, vamos a ver que hay textos que dicen que sí, y este es uno. Lo quise traer para que lo miráramos. Jonás 3, 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, segunda vez porque la primera vez no hizo caso: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este es el mensaje. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, era grande. 3 días de camino quiere decir que para recorrerla toda se echaba 3 días. El mensaje era este: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, o sea, el primer día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje, no más. El mensaje que Jonás tenía que llevar era, pasaba por las calles a todos: de aquí a 40 días Nínive será destruida, mandó a decir Dios. Fácil es el mensaje, ¿sí o no? Hasta un niño lo puede decir. Escuche, ahora qué pasa. La palabra de Dios es esa: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa es la palabra de Dios que le da para la ciudad. Pero mire, verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, se quitó todo
su manto real, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, mire lo que mandó a decir el rey, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y no de acá, y conviértase, o sea, arrepiéntase, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora note lo que dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Ve? Lo que dice el rey de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Ahora mire el 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, o sea que ellos se arrepintieron, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y se arrepintió Dios del mal. ¿De qué se arrepintió? De que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Esa era la palabra. Vaya, la palabra es, voy a destruir a Nínive en 40 días. El pueblo cambió y se arrepintió, y entonces Dios dice, ya no lo voy a hacer. ¿Cómo le parece? Si estamos hablando de que Dios en su carácter, Él no cambia, en sus decretos no cambia, en su palabra no cambia. ¿Por qué lo vemos que está cambiando? Como Génesis 6 dice, Dios hizo al hombre, pero el hombre cayó en pecado, y el Señor dijo, la maldad del hombre es mucha en la tierra. El designio de su corazón es solamente la maldad. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y hay más textos que dicen que Dios se arrepintió. Ahí, no recuerdo, creo que es en Reyes, por ahí dice que Dios se arrepintió de hacerle maldad porque vio el corazón. Bueno, aquí lo que tenemos que tener cuidado es con la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento en sí? Cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de conducta, ¿verdad? En ese sentido, Dios no se arrepiente, porque Dios no va a cambiar su pensamiento, Dios no va a cambiar su conducta, Dios no va a cambiar sus decisiones, no. Pero el arrepentimiento involucra algo, que es lo que yo he podido ver, por lo menos en Génesis 6:5, dice que le dolió en su corazón, dice, se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. Cuando una persona sinceramente se arrepiente, ella le duele, ¿sí o no? Tiene un dolor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que lo que Dios está tratando de demostrarnos con esa palabra de que Dios se arrepintió, no es que los decretos de Dios cambiaron, no es que Dios esté cambiando, sino que es un antropomorfismo, es una manera de mostrarnos a nosotros que así como nosotros cuando nos arrepentimos tenemos dolor, que Dios también siente dolor en un sentido. En otro sentido, y es lo que quiero leerles acá, es que hay pasajes que pareciera que Dios sí se arrepiente, pero lo que esto indica es que Dios no cambia sus planes, sino su trato con las personas cambiantes. Dios no cambia sus planes, lo que Dios cambia es su trato con las personas cambiantes. O sea, no es Dios el que cambia, son las personas las que cambian. Y cuando las personas cambian, entonces Dios le da el trato del cambio de esas personas. El ejemplo claro es Nínive. La palabra ¿cuál es? Voy a destruir a Nínive. Nínive va a ser destruida, ¿pero por qué? Porque Nínive la maldad llegó hasta Dios. Ahora, por una parte, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, eso está claro, pero hablemos de las maldiciones. En cuanto a las maldiciones, ¿qué es lo que Dios dice? Si me obedece, lo bendigo, ¿verdad? Si me desobedece, lo maldigo. ¿Ven? Igual está la palabra de Dios. Entonces, hay una palabra de Dios que Dios de todas maneras la hace cumplir su palabra porque es su decreto. Pero esa palabra de Dios la va a hacer cumplir de acuerdo a cómo la gente va a cambiar, en otras palabras. Hablemos de Nínive, ¿para qué? Que fue el que leímos. Nínive va a ser destruida. ¿Por qué? Porque Nínive está corrompida. Pero ahora, Dios ya sabía, obviamente, porque Él es soberano, que iba a hacer Nínive, pero la palabra es esa. Nínive va a ser destruida, pero Nínive cambia. Entonces ahora, como Nínive cambia, entonces
Dios, si Nínive no se hubiera arrepentido, es destruida, ¿verdad? Porque la palabra, el alma que pecare, pues morirá. Ahora, Nínive se arrepintió, Nínive cambió, entonces yo tendré misericordia, o sea, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, y si se arrepiente, entonces hay un perdón. Esa es la idea. Entonces, no quiero complicar mucho eso, pero más que todo veámoslo como un antropomorfismo. Ya dijimos aquí que es un antropomorfismo, ¿no? Formas que Dios usa humanamente para que nosotros comprendamos, para que nosotros podamos comprender en un sentido. Pero este atributo no es inmutabilidad, no es porque algunos dicen, no, Dios sí cambia porque Dios se arrepiente, la Biblia. No, Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Dios tiene ira contra aquel que es incrédulo y que le rechaza. Pero si es incrédulo que le rechaza, llega en este momento y se arrepiente, llega a venir a Dios, entonces Dios le otorga misericordia, Dios le otorga gracia por la manera como ellos cambiaron. Pongamos el ejemplo de nosotros. Antes de ser cristianos nosotros, hay una ira de Dios, éramos enemigos de Dios y había una ira contra nosotros, ¿sí o no? Dios estaba irado contra nosotros, pero el día que nos arrepentimos, obviamente por gracia de Dios, nos arrepentimos, vinimos, creímos al Evangelio, entonces ¿qué pasó? Ahora fuimos adoptados hijos de Dios, la ira se quitó de Dios y ahora nosotros ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, ¿cambió Dios? No. Cambió fue el trato de Dios hacia nosotros por el cambio de nosotros. Por eso cuando vemos a Dios tenemos que pensar en que todos los atributos de Dios son, no sé si esto está bien, pero son complementarios. A ver, cada atributo, y es que es peligroso hablar así, pero cada atributo es perfecto porque cada atributo nos habla de Dios. Pero es que Dios no es un atributo. Dios son todos los atributos. Y todos los atributos combinados hacen a Dios, o sea, Dios es inmutable. Él no cambia. Pero Dios es misericordioso. Y si un pecador se arrepiente, como Nínive, Dios le va a otorgar la misericordia. Más adelante en el capítulo 4 usted va a ver que Jonás se enoja y entonces Dios ¿qué hace con Jonás que se enoja? Bueno, hay un sol grande una tarde y le permite una calabacera, la calabacera crece, le da sombra y Jonás, qué rico aquí porque el sol no me está cayendo. Y cuando él está contento porque el sol no me está cayendo, ay, esta calabacera vino rapidito y se formó, luego el Señor viene y así mismo le un gusano y viene y la come, le comió las hojas en un momentico también y quedó desprovisto y entonces el sol me está quemando, ¡ay Señor! Yo quiero morirme porque creen que... Entonces el Señor le habla, ¿cómo así? Tanto necesita la calabacera, te hace tanto bien y usted quería que yo destruyera a Nínive, ¿no tendré yo misericordia de esa gente? Usted ahora está llorando por una calabacera que porque se destruyó, o sea, usted no quiere que yo destruya una calabacera que en un momentico llegó y se fue, pero sí quería que destruyera a Nínive, cuando Nínive se arrepintió. Así como usted quiere esa calabacera, bueno, yo quiero a Nínive también. Entonces es impresionante ver esto de Dios. Y la última parte, su inmutabilidad indica que nadie lo puede hacer cambiar. Y esto no es contradicción, esto no es contradictorio. Pero nadie puede hacer cambiar a Dios, y me refiero a los atributos, a los decretos que Dios ha establecido. Un ejemplo claro es que escuchaba hoy con mi esposa el mensaje que mandé al WhatsApp de la iglesia, cuando ya lo hayan visto, pero este pastor Justin Peter, él habla de gente que ha nacido cuadraplégica o ha tenido un accidente y así han servido a Dios y han muerto, ¿verdad? Esa gente no nacieron así, Dios no lo va a cambiar, se ponen así. El acto de la prosperidad o los decretos, ¿qué es lo que quieren? Quieren que cambie, que Dios cambie a esa persona. Pero si Dios decretó que esa persona naciera así o esa persona por un accidente quedara así, Dios no va a traer un cambio. Por más que la familia quiera, por más que él quiera, él no lo va a cambiar. La gente tiene que aceptar su condición y decir, bueno, Dios lo decretó de esa manera, así está. A eso es que nos referimos. Hay decretos de Dios que se establecieron y eso no lo va a cambiar, el hombre no lo puede cambiar. Así que vamos a mirar algunos textos. Isaías 14, 24.
Isaías 14:24, obviamente es un texto para Siria, pero lo podemos ver. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Cuando Dios da un decreto, así va a ser y nadie puede cambiar ese decreto. Ahora, ¿lo de Jonás fue un decreto? No fue un decreto, fue una advertencia. Ahí es donde tenemos también que mirar la diferencia. Dios le envía la palabra, Nínive será destruida, pero no un decreto, sino una advertencia. Más que todo Dios lo hace para que Nínive se arrepienta. Entonces hay que tener cuidado con las advertencias que Dios le hace a la gente, o en este caso, las amenazas, ¿no? Usted amenaza a sus hijos, de alguna manera le advierte a sus hijos, pero son advertencias. Pero cuando ya hay palabras que son decretos, son distintos. Establece, aquí en esta casa es así, y usted ya lo estableció de esa manera. Entonces eso se está diciendo acá. El decreto de Dios, lo que Él ha pensado, o lo que Él ha determinado, no va a cambiar. El mismo Isaías 46. Veamos adelante. Isaías 46, 9 al 11. Mire lo que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, o sea, lo que va a venir desde el principio. O sea, lo que Dios estableció desde el principio lo anuncia, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, duro. Mi consejo permanecerá. Y dice Dios, y haré todo lo que quiero. ¿Qué es lo que estamos viendo? La inmutabilidad de Dios indica que nadie puede hacerlo cambiar. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Luego dice, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que Dios pensó, eso lo va a hacer. Nosotros no. Otra vez pensamos cosas y no lo hacemos. ¿A usted no le ha pasado que ha pensado, tal día voy a ir a tal parte y no va? Dios dice, tal día voy a ir a tal parte y va. Lo que Él ha pensado lo va a hacer. Nadie puede cambiar eso. Daniel 4:34. Es muy, otra vez mirando a Nabucco. ¿Sabe quién es Nabucco? Cuando Nabucodonosor creyó que era alguien. Daniel 4:34. Mire, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y aquí está, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. No hay quien detenga la mano de Dios. No hay quien le diga qué hace. Pero sobre todo me llamó la atención. Él dice que Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Y aquí dice, y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano. Grave es eso. No hay ni en el cielo ni en la tierra quien detenga su mano. Ahora miremos el otro lado. No hay tampoco quien se la mueva. No hay quien detenga su mano. Lo que quiere decir es que Él decretó que iba a hacer algo y lo hará. Pero no hay quien se la mueva, porque es que la teología de la prosperidad, eso es lo que dice. Leyendo ahora entiendo de dónde Marco Witt, ese cantante hereje, una de las cosas que él dijo fue, Dios tiene las manos atadas a nuestros labios. O sea, él no puede actuar porque usted no le da la orden para que actúe. Tus milagros están atados a tu hablar. Y ahora yo entendí que él aprendió eso de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, de todos estos del movimiento de la prosperidad de Estados Unidos, Creflo Dollar, toda esta gente,
de Benihí, de esta mujer. Obviamente, claro que todos aprendieron fue de Kenny Hagan, que es el papá de ellos. Y Kenny Hagan le aprendió de otra persona. Esos videos que es impresionante. Ella los vio, pero todo este movimiento de palabra de fe y de prosperidad viene de allá. Y ellos fue un viejito, creo que al que le aprendió Kenny Hagan, que ya murió, pero el que le aprendió, él dijo eso: las manos de Dios están atadas a la boca del hombre. O sea, Dios no puede hacer nada en la tierra si el hombre no le ordena a Dios que haga. En otras palabras, Dios quiere actuar, pero no lo puede porque el hombre no habla para que lo haga. Dios hace cosas, pero si el hombre hablara, Dios detiene. Un ejemplo, atrevidos estos. Entonces, ¿Dios qué hace? Porque Dios es el que lo hace. Dios envía un huracán, ¿no? Por el Pacífico, por el Atlántico. Y entonces viene a caer, digamos, a Estados Unidos, qué sé yo, a una de las costas. Entonces salen estos atrevidos a decir, ordeno, decreto que ese huracán, como se llame, se detiene. En el nombre de Jesús lo detengo. Decreto que se detiene. Hombre, si Dios lo mandó, un mortal lo va a detener. Una palabra de un pobre aparecido por ahí mortal lo va a detener. Dios lo decretó y va a llegar. Y si no llega, es porque Dios se le dio la gana de que no llegara. Es impresionante. Entonces me gustó porque es ¿quién está diciendo esto? Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor pensaba que, pero cuando él se da cuenta que no puede y sale de todo eso, entonces ahora él puede decir eso. Él hace según su voluntad en el ejército arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay quien tenga su mano y que le diga qué haces. No hay, hermano, no hay. Lo que tú y yo tenemos que hacer es someternos a su consejo, someternos a su voluntad, someternos a sus decretos. Él lo dijo y lo hará. Amén. Ese es Dios, no cambia. Entonces, cuando hablamos de su inmutabilidad, entonces indica que a Él nada lo puede hacer cambiar. Ese cuento de que no, tú puedes, cambia tu destino, ¿no? Cambia tu manera de ser, cambia. Hermano, tú y yo vamos a cambiar, no porque tú quieres cambiar, sino porque hay promesas en la Biblia de que vamos a cambiar, pero espiritualmente. Vamos a crecer. Y si en el plan de Dios está que más adelante te va a dar más dinero, pues está en el plan de Él. Pero si está en el plan de Dios que así no va a ser, así no va a ser. Así tú diezmes, así tú te arrodilles, llegues de rodillas unas gradas acá para que Dios te prospere. Si Dios determinó, no te va a prosperar porque sabe que la prosperidad te hará daño, no te la va a dar. Confiemos en Dios. Yo le oro a Dios. Si Dios, yo hace rato me quité eso, yo tenía problemas con el crecimiento de la iglesia, pero ahora le oro a Dios, Señor, yo no sé, y sigo confiando en cualquier momento Dios nos va a dar mucha más gente. No sé cuándo será, en el tiempo de Él. Pero si Dios nos permite pasar más tiempo aquí, los mismos, pues entonces Dios quiere que aprendamos y aprenderemos y me entregaré a ustedes, seguiré predicando la palabra, porque Dios así lo estableció. Yo no puedo cambiar a Dios. Yo no le puedo decir que haga lo que Él no quiere. Y Él sabe por qué lo hace. Amén. Yo no va a cambiar. Ese es el tema de la inmutabilidad de Dios. Me le llevó mucho tiempo, no pensaba que iba a llevar todo ese tiempo, pero bueno, era muy importante que digamos todo esto de la inmutabilidad. Dios es inmutable, es una garantía para nosotros. Amén. Gracias.